Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con el comediante Alejandro Riaño, con el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, con el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, Tatiana Velázquez de Contratopedia Caribe, el publicista Juan Pablo Rocha, Humberto de la Calle, la abogada de género María Adelaida Ceballos y la excanciller María Emma Mejía. No hay almuerzo, reunión familiar, partido de fútbol, Navidad o Año Nuevo en el que no terminemos levantando a los políticos. Criticarlos es fácil, placentero, se ha convertido en el verdadero deporte nacional. Pero en este capítulo nos preguntamos todo lo contrario. ¿Qué tienen de bueno los políticos tradicionales? ¿Hay buenos políticos tradicionales? Bienvenidos a mis preguntas con Roberto Pombo. ...5 de mayo de 2021... las protestas, o más bien la retoma de las protestas, llevaba varias semanas. Ese día, el Parque de los Deseos de Medellín recibió 5.000 personas. 200 de ellas o más eran músicos de conservatorio. Los instrumentos de viento, cuerdas y percusión se armonizaron bajo la batuta de una joven que los había convocado. Susana Gómez en su casa, Susana Boreal en el mundo de las redes sociales que la catapultaron a la fama. Esa escena fue una de esas escenas icónicas del estallido social, activismo y música que rápidamente se convirtieron en política. 17 de agosto de 2021, la joven directora de orquesta anuncia su postulación a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Antioquia. La activista, además del apoyo del hoy presidente Petro, del Pacto en Pleno, de figuras como Gustavo Bolívar, fue parte de una controversia que la hizo aún más visible. En una reunión política, el también candidato por el Pacto, Alex Flores, la corre a codazos de la tarima. Gracias a este episodio machista, recibió una oleada de solidaridad sin precedentes que ayudó a consolidar su nombre. El nombre de una antipolítica pura, una persona que representaba el extremo opuesto de lo que había que derrocar, el establecimiento, los políticos de siempre, los politiqueros, cuando queremos ser despectivos, como les quieran llamar. Boreal ganó. No importó este episodio en el que no supo cuántos departamentos tenía Colombia. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 38. No supo contestar cómo se reforma una constitución. ¿Cómo se reforma la Constitución? Tampoco qué era una moción de censura ni a quién se le podía aplicar. ¿Qué es la moción de censura y a quién se puede censurar? Ay, Dios mío, hay muchas cosas que necesito aprender. Ella solo atinó a decir que había muchas cosas que debía aprender y sus defensores de redes argumentaban resumiendo con esta frase: ¿y para qué ha servido todo el conocimiento de los que están? Una falacia argumentativa con la que hoy es representante de la Cámara y ocupa un puesto en la Comisión Sexta de Transportes y Comunicaciones. No pasó mucho tiempo después de la instalación del Congreso cuando llegó su primera crisis. No sé cómo es el procedimiento. No, qué pena, no sé cómo es el procedimiento para firmar una de las proposiciones de Daniel Carvalho. La donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín. Boreal no conocía el procedimiento para firmar una proposición a pesar de haber asistido a la inducción y contar con 50 salarios mínimos al mes para tener un equipo asesor. Más curioso el momento cuando tampoco supo con exactitud sobre la proposición que quería firmar. Su respuesta ante las críticas fue desconcertante. O sea, les pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme. Allá casi nadie tiene ni idea de nada. Como todos se hacen los eruditos, yo prefiero ser sincera y trabajar como siempre lo he hecho. Besitos. Una respuesta que también habla de la renovación del Congreso. Detrás de este episodio está la crítica al político tradicional, el desprestigio del oficio de la política, las instituciones como el Congreso, las CIAs, todo lo que ha mantenido la democracia. Hoy no importa por qué persona cambien a ese político tradicional, ni si es mejor o peor para la sociedad. Hay que cambiarlo, punto. A este político de toda la vida resulta más fácil y más rentable criticarlo, tan rentable que hizo congresistas a muchos. La crítica al poder se convirtió en trampolín de inexpertos. He estado pensando que en este juego de odiarlo todo hay también cierta injusticia y facilismo.
Y sin importar que algunos me puedan castigar por parecer defensor del manzanillo de oficio, del político de tamal, me lanzo esta vez a preguntar, ¿qué tienen de bueno los políticos de profesión? Seguro encontraremos grises. Le boto la pregunta a un crítico profesional, Alejandro Riaño, un humorista que personifica a esa clase política tradicional con su personaje Juan Piz González. Esta es su opinión. ¿Qué tienen de bueno los políticos de profesión? Yo creo que el conocimiento de las leyes como tal, la ética profesional, que es muy importante, entender que debe estar legislando o trabajando para el pueblo, no para beneficio propio. Creo que, para empezar a desenmarañar este tema, que hoy más que nunca debemos reivindicar la democracia. El presidente Petro es resultado de esta, a pesar de negar su existencia en Colombia. Porque usted ha insistido que en Colombia no hay democracia. ¿No hay democracia en Colombia? ¿Y quién les dijo a ustedes que la democracia es que haya elecciones? Los políticos son el reflejo de la madurez de una democracia. Existe una relación directamente proporcional entre la salud de la democracia y la calidad de sus políticos. Lo primero que me siento a revisar es el índice de democracia de la revista The Economist. En su versión de 2021, la más reciente, marcamos un puntaje de 6.48 sobre 10 y nos ubicamos en el puesto 59 entre 167 países. La misma revista nos marca como una democracia defectuosa, pero sin duda no somos la peor democracia del mundo y asumo que hay 108 países con peores políticos, sobre todo los que el índice marca como régimen híbrido o régimen autoritario. Estamos lejos de la democracia plena, la de Noruega, Nueva Zelanda o Finlandia. Del puesto 20 en adelante, el mundo entero está lejos de esos países. Países como Francia, Estados Unidos, Portugal y Bélgica, que cualquiera pensaría como pioneros o modelos de democracia, tienen mejor puntuación que Colombia, pero también cargan la etiqueta democracia es defectuosa. Le pido análisis corto a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sobre si el estado de nuestra democracia le preocupa. Hola Roberto, para analizar el estado actual de la democracia creo que hay dos caras de la misma moneda. La cara positiva relacionada con lo que acabamos de presenciar, una transición ordenada, tranquila, hacia un gobierno de izquierda por primera vez en nuestra historia moderna. Por otro lado, indudablemente que hay elementos preocupantes. El gobierno Petro ha llegado con su bandera de cambio, ha canalizado una gran cantidad de descontentos por parte de la ciudadanía, especialmente los jóvenes, relacionados con una desconfianza profunda en la institucionalidad justamente del Estado. Es muy importante que se hagan las reformas necesarias en materia electoral, en materia política, en lucha contra la corrupción, para permitir justamente que esas voces que mayoritariamente han pedido el cambio, pues se puedan materializar a través de reformas efectivas. Me atrevo a establecer el origen del odio hacia el político tradicional en Colombia, al menos el punto en el que se hizo evidente. Este fenómeno arrancó con una seguidilla de buenos líderes que lograron cosas importantes en sus cargos. Y podríamos decir que el gran momento se dio con la llegada de Mocus a la alcaldía de Bogotá, quien transformó la ciudad con cultura ciudadana y dejó unas finanzas saludables para los años venideros. También Peñalosa, que en su momento fue un gran exponente de la alternatividad y logró una alcaldía con unos cambios visibles en materia de espacios para la ciudad y para el transporte. En Medellín, personajes como Alonso Salazar y Sergio Fajardo lograron reencarrilar a una ciudad que el mundo consideraba fallida por cuenta de la violencia de Pablo Escobar. Hoy Medellín es una de las ciudades de mostrar por cuenta de la apuesta a la educación, la interlocución con la empresa privada y un listado importante de megaobras. No en vano tienen el único metro que hay en el país. Fue fácil empezar a odiar a los políticos de siempre viéndonos en esos espejos. Y como siempre fuimos gobernados por políticos de oficio, creamos un axioma, es decir, una verdad que no necesitaba demostración. Los políticos no políticos, los alternativos, los de volantes en semáforo son mejores, son los que no roban, el resto lo hace. Quiero hablar con Alonso Salazar para saber qué piensa de esto muchos años después de su alcaldía. Yo creo que visto con el tiempo, se podría decir que tuvimos una visión muy absolutista de lo que llamábamos la política tradicional y no logramos ver las diferencias que había entre diferentes líderes, y lo que sucedió al final es que lo alternativo también terminó contaminado, podría decirse, por esas precariedades que ya se habían tomado lo tradicional. Haciendo el balance general,
Yo diría que para pensar de nuevo la política hay que dejar de estigmatizar tanto y empezar a ver el panorama en su complejidad e identificar lo que haya de bien y de positivo en formas que podemos considerar tradicionales. Con el tiempo la alternatividad se fue corrompiendo y hoy podemos decir no hay mejor o peor bando. Partidos como el Verde han tenido dirigentes inmersos en escándalos de compras de votos, clientelismo, volteo de tierras y hasta narcotráfico. Y supongamos que no se trate de corrupción propiamente, que es lo fácil de condenar. También existen casos muy peculiares como el de William Dow en Cartagena. A partir de hoy me permito decir, al fin arrancamos. Arrancamos con rehabilitación de la malla vial. Vengo de la avenida Santander y allá arrancamos. Tratar, carga el camión. Me vinimos aquí, estamos ahorita en el contrapluz del Nuevo Bosque. También mira la máquina aquí. Ahorita le voy a pedir que me la preste, que me enseñe a manejarla un poco. Dow se convirtió en un fenómeno político en 2019. Su estilo franco y desparpajado, sus banderas anticorrupción, su personalidad alegre, lo llevaron a la alcaldía de la ciudad heroica. Creo que ha tenido aciertos, sobre todo en materia de burocracia. Pero la ciudad está mal. Según el informe Cartagena ¿Cómo vamos?, esta sigue siendo la ciudad con mayor pobreza monetaria entre las 5 grandes capitales del país, con un nivel de 40.4% de su población. La pobreza extrema monetaria no ha logrado bajar a niveles de antes de la pandemia, aún duplica el tamaño del 2019 con un nivel de 5.9%. En el primer semestre del 2022 se han registrado 316 casos de muertes violentas, un aumento del 40% frente al mismo periodo del año anterior. La ciudad está sucia, los casos de abusos a turistas son pan de cada día, una lluvia colapsa la ciudad. Ustedes, concejales, son los culpables. Maricas, putas. Dow es el caso de un alternativo no corrupto al que no le alcanzan las buenas intenciones. Me habla Tatiana Velázquez Archibald, cofundadora de la Contratopedia Caribe, medio que se especializa en hacerle seguimiento a la contratación pública en Cartagena. Dependiendo cómo se mire o desde qué orilla se mire, pues este puede haber sido un gobierno que le está apostando más a tratar de reorganizar la casa para, digamos, dejar unos cimientos mejores para quienes lo reemplacen, o por el contrario, que son muchas más las voces que apuntan a ese escenario, es más un gobierno que pues ha tenido realmente problemas de ejecución, que evidencia desconocimiento en gran medida de lo público, porque su timonel pues es más un veedor y un activista. Entonces el axioma de que el alternativo es el bueno y el tradicional es el malo, por supuesto, es falso. La alternatividad, ser un antipolítico, con el pasar de los años no se convirtió en sinónimo de progreso absoluto. Refrescó la escena política, inspiró a muchos, pero no dejó de ser una utopía como la democracia perfecta. Hemos tenido buenos bichos raros como Mocus, Fajardo, ya vimos que también hay malos alternativos. Pero para cerrar este punto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tienen de bueno los políticos tradicionales? Mejor aún, ¿hay buenos políticos tradicionales? La respuesta es sí. No todos los alternativos son buenos, no todos los tradicionales son malos. Este podría ser el nuevo axioma. Me voy a detener en uno y por supuesto que lo quiero escuchar. Humberto de la Calle, el político por excelencia. Ha ostentado los más altos cargos del Estado, vicepresidente de la República, ministro de Gobierno, registrador, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido de todo. Ha pertenecido a partidos tradicionales como el Liberal. Ha negociado con los delincuentes más atroces de nuestra sociedad. Ha tragado sapos. De él se puede decir que ha sido un político tradicional honorable que le ha traído bien al país. Y si nos ponemos a hacer historia, pues encontraremos figuras como Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, intachables, inspiradores, determinados, pero políticos de oficio, o presidentes como Alberto Lleras Camargo, Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, que se consideran los mejores presidentes del país. No los menos malos, los mejores y buenos presidentes. Los tres con amplias trayectorias en la política tradicional, aunque el estudio de la Fundación Liderazgo y Democracia es viejo y contempla presidentes hasta 2010, el ejercicio es válido. La política es una sola. Hay gente de todas las corrientes que lo ha hecho bien y gente que lo ha hecho mal. La sociedad debe tener unas líneas rojas claras para cualquiera que esté en el poder y administre nuestros recursos. El terreno es espinoso porque la discusión de estas líneas rojas no es fácil. Hablo con De la Calle.
Como en todas las comunidades humanas hay gente buena, regular, mala. Y eso también pasa con los políticos. Incluso algunos de los que hacen antipolítica luego terminan haciendo las mismas marrullas de los demás. Luego, realmente ahí no está la clave. ¿Esto de dónde proviene? De la gente. A los políticos los escogen los ciudadanos. Es en la ciudadanía donde está la clave para evitar los malos políticos. Y eso es producto de la cultura, del raciocinio, también de una mayor libertad económica. Muchas veces el clientelismo va de la mano de la pobreza. A continuación, pienso en un ejercicio de revisar cosas que la gente odia de los políticos y preguntarme si eso es un problema. Esto será como esa canción de Ricardo Arjona: el problema no es problema. Las hojas de vida. El problema no es que un partido mande hojas de vida, el problema es que mande gente que no está preparada para el cargo. Néstor Osuna, actual ministro de Justicia, fue uno de los nombramientos más celebrados. Osuna tiene hoja de vida de sobra para el cargo, es considerado cuota del Partido Liberal. Tengo el grato privilegio de conocer al actual ministro de Justicia. Yo sí le expreso la complacencia de la Academia y de la Corporación Excelencia en la Justicia. La mermelada. El problema no es la mermelada, el problema es que esa mermelada no le llegue en su totalidad a la gente y se vaya diluyendo en el camino a punta de peajes y mal gasto. El problema es que se roben la plata. De hecho, y el concepto mermelada nace a raíz de una reforma a la distribución de las regalías por el petróleo para que fuera más equitativa y no quedara concentrada en unos pocos territorios. El entonces ministro Juan Carlos Echeverri, para explicar un concepto de justicia, dijo: aquí naturalmente estamos repartiendo la mermelada en toda la tostada nacional y pues eso implica que los recursos, si bien son crecientes y son sustanciales, pues los recursos se distribuyen entre todos los colombianos, no solo entre el 15 o el 20% como se hacía hasta ahora. Nunca más la mermelada fue vista solo como un ingrediente para el desayuno y todos los políticos de todas las corrientes la han utilizado como una herramienta de gobernabilidad. Las estructuras políticas. El problema no es organizar gente ni trabajar con líderes barriales o juntas de acción local para llenar una plaza, ni siquiera organizar el transporte para llenar esa plaza. Al final, es el esfuerzo colectivo reunido en un espacio. El problema es obligar a los contratistas a asistir a eventos políticos, igual de grave aún, comprar un voto. El exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, conoció varias plazas públicas llenas. Había cientos de personas organizadas. Gritaban en coro: sí se puede, sí se puede. Lo único malo es que se trataba de una manifestación prestada, ajena. Esa gente no estaba ahí por el profesor Gaviria. El verdadero dueño de la entusiasta muchedumbre que fue transportada de plaza en plaza a conveniencia es el cacique político de Cundinamarca, el exgobernador Jorge Emilio Rey. Rey ha sido cuestionado desde que era alcalde de su pueblo junto con su sucesor Jorge Enrique Machuca por cobros, digamos, polémicamente bajos de plusvalía para favorecer a un particular. Las bodegas. El problema no es organizar gente en el mundo digital para promover ideas y generar debates. El problema es que se conviertan en máquinas de desprestigio e intimidación a punta de matoneo colectivo. El problema es engañar incautos con noticias falsas. Aún espero que algún político arme de frente, de manera transparente, una bodega ejemplar. En fin, el problema no son las herramientas para hacer política, es el uso que algunos les han dado. En este proceso de meter todo en una sola bolsa, han surgido argumentaciones que son incoherentes, lo que al final solo demuestra que criticamos al oponente solo por ser oponente. Argumentos ad hominem, como lo llaman los analistas. Nos la pasamos defendiendo nuestras creencias en vez de exigirle al político por el que votamos. Así funcionamos hoy. No se enfaden, estoy cometiendo la injusticia de resumir el tipo de situaciones que veo en redes solo para explicar el punto. Si el político que te gusta contrata a un oponente, es generosidad. Si el político que no te gusta contrata a un oponente, lo está comprando. Si el político que te gusta incumple, es porque no lo dejan. Si el político que no te gusta incumple, es porque es un mentiroso. Si el político que te gusta da refrigerio en una reunión política, es porque piensa en los demás y es generoso. Si el político que no te gusta da tamal, es para comprar a la gente. Hablo con Juan Pablo Rocha, asesor político, decano de la Escuela de Publicidad de la Universidad Sergio Arboleda. Definitivamente eso pasa cuando hay una sociedad tan polarizada, porque más que un tema de una opinión o más que un tema de
un raciocinio, son posiciones que se vuelven absolutamente fijas. Entonces yo soy de izquierda o yo soy de derecha, por lo tanto voy a defender todo lo de la derecha y todo lo de la izquierda. Se vuelve más una guerra de posiciones que un esquema dentro del cual la gente analiza las diferentes situaciones y toma una posición razonada. Pero no hay nada más irracional en el fondo que la política. La forma como cambian esos sesgos es con el tiempo. Yo creo que cuando a la gente le empiezan a afectar las decisiones de uno u otro sector, empieza poco a poco a darse cuenta. Sinceramente, creo que ya un voto no cuesta un tamal y que nunca lo costó. También creo que hemos caricaturizado el oficio del político y se nos ha olvidado analizar cada caso desde su individualidad, lo que evitaría caer en juicios injustos. Pero al mismo tiempo, creo que existen barreras para analizar casos desde la individualidad por ausencia de verdad y justicia. Vivimos una crisis en la justicia que no nos permite confiar en decisiones frente a las actuaciones de los políticos. No toca buscar mucho para encontrarse el famoso cartel de la toga, un caso en el que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos, en asocio con el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, y con la complicidad del abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo, crearon una red criminal para manipular los procesos de políticos a cambio de gigantescas sumas de dinero. Ni hablar de las visibles costuras a muchos procesos de las CIAs que hoy la sociedad percibe como focos de corrupción y máquinas de extorsión y ataque de contradictores políticos. En resumen, no existe credibilidad frente a las decisiones de la justicia ni a las de los organismos de control y vigilancia. Una justicia ciega y eficaz sería un elemento de juicio para mejores decisiones de los ciudadanos, pero también el límite de los políticos, tradicionales o alternativos. Esa tarea es inaplazable. Hablo con la abogada magíster en sociología, María Adelaida Ceballos, experta en temas de justicia y género. Le pregunto, ¿cómo recuperar la confianza en la justicia? Voy a mencionar solamente uno de esos problemas que es quizás el más evidente y es la pérdida de legitimidad que han sufrido las altas cortes en los últimos años. En este caso yo diría que la restauración de la legitimidad implica que, por ejemplo, se hagan públicas las hojas de vida de todos los candidatos a las altas cortes. Aparte de esta transparencia en los procesos de selección, también habría que reforzar la transparencia de las decisiones mismas. Por ejemplo, las decisiones judiciales deberían ser cortas, deberían estar redactadas en un lenguaje claro y creo que deberían ser socializadas constantemente con la ciudadanía. Pero no todo depende de terceros. La sociedad, los ciudadanos, tenemos parte en esta crisis de credibilidad, en esta ausencia de confianza y en esta maraña de sesgos frente al oficio de la política. Hay, por supuesto, un problema de cultura política. Entender qué hacen los políticos, cómo lo hacen, qué capacidad de transformación tienen, de dónde vienen los recursos, cómo fiscalizarlos, el poder del voto, mecanismos de verificación y control. Sentimos como que la cosa no es con nosotros, pero lloramos las consecuencias. Estamos llegando a un grado peligroso de apatía frente a la democracia como sistema predilecto de gobierno. El Latinobarómetro 2021 revela que en una sola década el apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno en la región cayó de 63% en 2010 al 49% en 2020. En Colombia, solo el 43% cree que la democracia es preferible que cualquier otra forma de gobierno. Otra cifra escalofriante del estudio es que el 13% de los encuestados prefiere el autoritarismo y el 27% le da igual lo que haya. Semillas perfectas que irán creciendo de la mano del populismo. El estudio recorre 17 países y cuenta con una encuesta presencial de cerca de 20.000 encuestas. ¿Cuál es el riesgo de la apatía? Hablo con María Emma Mejía. Nadie mejor que ella tiene una visión global y reposada sobre la región. Roberto, a su comentario y a su análisis, creo que hay otras formas de participación democrática. No es solamente el voto. Y creo que el análisis de las redes sociales, de cómo los jóvenes participan en ellas, de los jóvenes en las calles de la región, pues no lo habíamos vivido, ¿no? Y no habíamos vivido ese sacudón que nos dio esa generación que hizo que muchos de nuestros países tuvieran que reformular bien sus mandatos, bien su participación, bien su diseño democrático. Democracia hoy ya es otra cosa. No estoy segura que sea esa nuestra situación actual y que podamos ser tan pesimistas en cuanto a participación y en cuanto a lo que puede ser ese debate sobre la apatía. Al contrario, creo que los jóvenes hoy se demuestran más en la calle que en la urna. Voy cerrando este capítulo con algunas conclusiones. 1. Necesitamos de la política y de los políticos de todas las orillas.
No hay democracia sin ese juego de poderes, sin esa lucha permanente de posiciones e intereses. La otra opción al mundo imperfecto de la democracia es la tiranía y la dictadura. Esas no han salido mejor que la democracia. 2. Debemos desmoralizar el discurso y eso no significa que no se castiguen las embarradas de los políticos, significa que se castiguen todas las embarradas de todos los que las cometan. Especialmente hay que ser intransigentes con los políticos por los que votamos. No nos pagan por defenderlos, nuestra obligación es exigirles. 3. Los políticos hacen política y no todo es un delito. Ceder para conseguir algo mejor para la mayoría se vale. Cambiar de opinión con argumentos se vale. Las promesas que se intentan no son promesas vacías. Recomendar la mejor gente se vale. Gobernar con gente de confianza se vale. El límite que no pueden superar es el beneficio propio. 4. Urge justicia efectiva como límite del actuar político y como herramienta que genere credibilidad de las personas en la democracia. Nuestra política es defectuosa. Tiene gente buena, tiene gente mala. La política a veces es la expresión de la contradicción. Vemos gente votando por lo que no cree para llegar a lo que cree. La política es compleja y nunca o casi nunca responderá a las pretensiones del 100% de los ciudadanos. Siempre una porción de la población ha quedado derrotada. Al final del mandato de Pastrana, medio país no quería negociar con las FARC. Al final del de Uribe, medio país no quería la guerra. En el ocaso de Santos, medio país se opuso a la paz. Terminando Duque, medio país dijo no más Uribe. La democracia es el juego más lento pero seguro para las transformaciones y necesita del arte de los políticos. Termino este capítulo citando a Dante Caputo, ex canciller argentino durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a quien reconocen como el padre de la democracia moderna en Argentina. Comillas, la construcción democrática se plasma a través de la política. Este informe del PNUD no es benévolo a la hora de demostrar la gravedad de la crisis política y los políticos, pero estos políticos son los que han dado luchas, los que han optado entre costos, los que han pagado con su prestigio u honor sus defectos y sus faltas. No tienen la pureza de quienes solo asumen el riesgo de opinar. Cierro comillas. A Caputo solo le faltó terminar sus frases como la hubiera terminado Boreal. Besitos. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.